El siguiente programa tiene categoría L. Para liberales y libertarios. Los venezolanos nos cuesta trabajo darnos cuenta, como le da trabajo a la gente darse cuenta, lo más difícil que los hombres tienen es darse cuenta de qué está pasando. Es una de las, y eso explica por qué hay periódicos, y por qué hay televisión, y por qué hay radio. La gente nunca sabe lo que está pasando. Y generalmente se entera a posteriori. La Europa que desembocó en la Primera Guerra Mundial no se daba cuenta que caminaba para allá, hasta que ocurrió. Y la gente que caminó después de la Primera Guerra Mundial en ese interregno hacia la Segunda, que fue catastrófica, tampoco pensaba que iban a desembocar en una peor guerra que la primera. Porque los hombres tenemos, no sé, tal vez por unas reacciones defensivas propias, la idea de aminorar, de disimular, de voltear la cara para otro lado, ¿no? Bueno, nosotros estamos en este momento en Venezuela y yo quisiera que los venezolanos que oyen este programa lo entiendan así, viviendo una de las épocas más dramáticas y más importantes de la historia de este país. Yo no recuerdo sino dos casos semejantes. La independencia de Venezuela fue espantosa. Hubo países latinoamericanos que ganaron su independencia en 2 combates en 6 meses y tuvieron muy poco traumatismo interno. Venezuela tuvo 20 años de guerra de independencia. Sacrificó la tercera parte de su población. Destruyó todas las instituciones que venían de 300 años de régimen colonial. Y se lanzó a un siglo largo de anarquía y de caudillismo porque no quedaba nada de qué agarrarse. Eso es un fenómeno único. Eso fue un proceso cataclísmico que llegó hasta Juan Vicente Gómez. Hacia el año de 1925-30 aparece en Venezuela la riqueza petrolera. Ese no fue un proceso cruento, pero fue un proceso cataclísmico. Venezuela para aquella época, grosso modo, y para que la gente se dé cuenta, tendría 2 millones de habitantes, 2 millones y tantos, y tenía un presupuesto nacional que escasamente llegaba a 80 millones de bolívares por año. 80 millones de bolívares por año. Y con eso se vivía. El país arrastraba una vieja deuda que venía desde la independencia, pero más o menos la manejaba y la sufría, y se atendía a las pocas necesidades que se podía con esos recursos. Entonces, sobre ese país pobre, atrasado, en un 80% de campesinos, analfabetas, pero de familias constituidas, es muy importante este hecho. La Venezuela pobre era una Venezuela atrasada, pero era una Venezuela más sana y más equilibrada que esta. Era más sana, ¿por qué? Porque estaba constituida por un 80% de familias campesinas constituidas, en que había un padre, una madre y unos hijos, y una vida de hogar. Eso explotó y desapareció. Y era sana porque era un país que vivía de su trabajo. Venezuela vivía de la exportación del café, del cacao, de cueras de res, y se acabó, y más nada. De modo que económicamente era también más sano, vivía del trabajo nacional. Es decir, que había una economía diversificada para aquel momento, bueno, que luego se convirtió en una economía de un país monoproductor, con todas las consecuencias y secuelas a partir del desarrollo de la explotación petrolera. Además pasa esto, y además había una cosa normal, el Estado vivía de la nación. El Estado vivía de la renta aduanera, de 3 o 4 impuestos que se cobraban, el aguardiente, de eso vivía. De modo que el Estado vivía de la nación. Cuando aparece el petróleo en ese país, ese es un cataclismo pacífico, un cataclismo sin violencia, pero un cataclismo de consecuencias incomparables, ¿no? De repente ese pequeño país empieza a llover dinero. El dinero que llovió sobre Venezuela es difícil de mesurar. Sí. Yo tengo cifras, por ejemplo, que podríamos citar aquí. Entre 1973, no lo cito por ninguna referencia personal, sino porque fue el año en que los precios del petróleo subieron por primera vez espectacularmente en el mercado mundial. Y 1995, el año pasado, 22 años, a Venezuela, no al Estado venezolano, a Venezuela, comprendida la industria petrolera dentro de Venezuela, le ingresaron por motivo de la explotación petrolera más de 260.000 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, una cifra que uno no puede medirlo. Eso es lo que usted ha llamado el factor subversivo del petróleo, el despilfarro. Y destructivo y transformador. Ahora, dése cuenta usted, para uno tener idea de esto hay que pensar que cuando Europa quedó desangrada y devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el Plan Marshall. Y el Plan Marshall consistió
en aportar durante 5 años 14.000 millones de dólares. De modo que Venezuela, entre 1973 y el año pasado, 95. en 22 años, se comió 18 planes Marshall. Venezuela debería ser la envidia de la América Latina. Con esos inmensos recursos, debía ser el país más desarrollado, más equilibrado, con los mejores servicios públicos. Vamos a decir la verdad, porque la palabra nos cuesta trabajo decirlo. Vamos a decirla, porque mientras no asumamos la verdad de lo que estamos, no vamos a salir de ahí. Venezuela fracasó. Sí. Los hombres que dirigieron a Venezuela en la abundancia petrolera fracasaron. Y fracasan aún. Ahora, perdón, doctor Uslar, ¿cómo podemos encontrar un camino de recuperación? Bueno, a eso va. Sí, los dirigentes han fracasado. Han fracasado, pero también ha fracasado el sistema. Exacto. Porque ¿qué pasó con esa riqueza petrolera inmensa, con ese torrente incontenible? Que se creó un Estado monstruoso, y de aquel país en que el Estado vivía de la nación, pasamos a la monstruosidad inconcebible y casi única en el mundo de una nación que vive del Estado. No funcionó, porque lo que se creó fue un Estado monstruoso que subsidió todo, que falsificó todas las relaciones de trabajo. Una nación ficticia. Ficticia. Entonces se crearon legislaciones ficticias, se crearon relaciones económicas ficticias, subsidiadas. Yo decía el otro día, por exagerar, y es bueno que los venezolanos oigan esto: si las leyes laborales de Venezuela se aplicaran hoy por decreto en los Estados Unidos, la economía americana colapsaba en 2 meses. Me dirán, ¿y los obreros americanos viven peor que los venezolanos? No, muchísimo mejor. Pero es que los Estados Unidos, las leyes generales que establecen los mínimos de remuneración del trabajo son una cosa, y lo que los sindicatos de trabajadores negociando personalmente con sus empresarios obtienen es otra cosa. Pero aquí se resolvió que lo óptimo que se podía pensar en materia de relaciones de trabajo, esto se hacía por ley para todo el país. Tú has dicho la palabra, Oscar, la democracia. Tenemos una democracia en Venezuela, ha funcionado realmente en los años de la abundancia petrolera, desde 1900, desde la muerte de Gómez hasta hoy. ¿Ha funcionado una democracia verdadera en Venezuela? Sí y no. Sí, desde el punto de vista de libertades públicas. Indudablemente en Venezuela existen libertades públicas. La prueba es que estamos haciendo este programa aquí, que no se podría hacer en otros países, ¿no? Sí, desde el punto de vista de las proclamaciones y de la lucha formal de partidos. Pero la democracia venezolana adoleció de 2 defectos fundamentales que son los más graves que tiene y de los cuales no se ha curado. Uno es que no tuvo oposición. El pacto de Punto Fijo mató la democracia venezolana. Correcto. Porque la despojó de un mecanismo esencial que es la oposición. Yeah. Porque la oposición significa, en primer lugar, la dificultad de hacer disparates desde el gobierno, porque hay una oposición vigilante encima para denunciar y gritar y protestar. Y en segundo lugar significa una alternativa de poder. Bueno, esa es la pregunta de los $64,000. Yo le voy a decir a usted, yo no quisiera tocar ese punto porque soy parte de eso, y hay la tendencia a pensar que yo cargo un reconcomio y una especie de venganza de Conde de Montecristo con respecto a eso. Venezuela se desvió, Venezuela traía un rumbo, la Venezuela que resistió a la muerte de Gómez, traía un rumbo hacia una democracia estable y sólida, con el apoyo de la mejor gente del país. Y ocurrió la inmensa ruptura catastrófica del 18 de octubre que desvió a Venezuela. Doctor, usted citaba al Conde de Montecristo, pero usted es un Conde de Montecristo afortunado, porque si no ocurre eso, usted no se entrega como se entregó a la literatura, al humanismo, si no se lo hubiera tragado el tremedal de la politiquería. Yo lo he dicho, Oscar, lo he dicho siempre, que yo no soy una víctima del 18 de octubre, yo soy un beneficiado. Usted es un benefactor, usted se benefició más bien. Yo no hubiera hecho mi obra de escritor si no hubiera habido el 18 de octubre, yo hubiera sido un político más en Venezuela, un eventual figura más en el gris catálogo de los presidentes de Venezuela, y no habría hecho... Porque hubiera sido presidente. Es posible que hubiera tenido varias veces. Posible no, seguro, pero hay algo que usted dijo muy importante cuando hablaba de Punto Fijo. Cuando habla usted de Punto Fijo, no citó algo que yo me gustaría conocer su opinión, que es la partidocracia. Es decir, Punto Fijo transforma esa democracia
que existía en la época del general Medina, la que llamó Betancourt autocracia con atuendo liberal, bueno, esa democracia la convierte en partidocracia. Entonces yo le pregunto concretamente, ¿cuál es el mayor daño que le ha hecho la partidocracia al país? Eso que llaman la partidocracia es eso que trato de explicar. Es que no hubo oposición y no hubo alternativa de poder, porque por el pacto de punto fijo no hubo oposición más nunca en Venezuela. No hubo nunca realmente un partido de oposición, porque todos los partidos al dejar el gobierno siguieron participando de muchos beneficios del gobierno, y eran cómplices y socios del gobierno. El mecanismo esencial de la democracia es que haya un gobierno y una oposición. Haya un programa que se está ejecutando del gobierno y hay un programa alterno que tiene la oposición, y haya una oposición vigilante que está criticando. Si en Venezuela hubiera habido una oposición, muchos de los inmensos disparates que se han hecho no se habrían podido hacer, pero se hicieron. ¿Por qué? Porque el pacto de punto fijo creó un masacote político de dos partidos dominantes que se entendieron para no salir nunca del gobierno. Una sociedad de cómplices tal vez se creó en aquel momento. Bueno, donde todos estábamos de alguna manera metidos en la misma masa. Esa situación que falseó, y por lo tanto la democracia venezolana le falta esa cosa preciosa que si la tuviéramos hoy en día sería la salida. Lo que salvó España. La alternativa de poder. ¿Dónde está la alternativa de poder en Venezuela? En España había una alternativa de poder que había hecho una oposición feroz contra el gobierno de González, y que había estado atacando y señalando errores, y que ahora presenta un problema alternativo y distinto, y con mucho derecho y con mucha autoridad. Paula, ¿qué puede pasar en un país en donde se ha desnaturalizado la esencia del partido político, que es el problema que tenemos en este momento? Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, el sistema electoral venezolano es muy malo. El sistema electoral venezolano fue una cosa de emergencia, que se hizo con la idea de realizar rápidamente, después de la caída de Pérez Jiménez, unas elecciones lo más pronto posible para establecer un régimen legal. Y entonces se hizo un sistema para que analfabetos votaran. Ese es el sistema. Muy sencillo, con colores. Sí, los colores. Nadie sabía por quién votaba, pero ponía un color y eso era un partido, y otro color y era otro partido. Eso no ha debido durar más de una vez. Una de las primeras cosas que ha debido ser el primer Congreso de la Democracia Venezolana, del que yo formé parte como senador por el Distrito Federal, ha debido ser un estudio a fondo para preparar una verdadera ley de elecciones en Venezuela que garantizara la representatividad y que respetara el ejercicio del voto. Pero los partidos descubrieron, los cogollos de los partidos, que ese sistema accidental de emergencia que se había adoptado les daba unas ventajas atroces, porque quienes elegían a los diputados y los senadores no eran los electores, eran ellos, eran los cogollos. Los electores ponían un color, pero los nombres que representaban ese color los ponían los cogollos. No, y eso nace con el pacto de punto fijo, pero fíjese lo siguiente. Que eso desnaturalizó la democracia venezolana. Hay un elemento importante, por ejemplo, se puede decir que comienza la distorsión. Evidentemente que lo que se afirma no gusta a muchos de los que en este momento pueden estar viendo el programa, pero comienza la distorsión, la politización de las Fuerzas Armadas, la dádiva, el regalo que comienza con el gobierno del expresidente Rómulo Betancourt. El problema de la corrupción comienza a masificarse, como algunos dicen, a democratizarse desde el vértice de la pirámide hasta la base, y comienza todo el proceso que luego de arriba al año 1973 con el caos y la anarquía económica y social que se registra en Venezuela con el primer gobierno de Pérez. Exactamente, pero la verdad está allí, que los errores fundamentales fueron no haber hecho las cosas que había que hacer y haber desnaturalizado el mecanismo central de la democracia, que no se hizo. Resultó una ventaja grandiosa para los cogollos de los partidos. Se creó una verdadera oligarquía. En Venezuela se habla mucho de los oligarcas del siglo pasado, los pobres oligarcas del siglo pasado tan infamados, porque además eran algunos de ellos de la mejor gente que ha tenido Venezuela. Bueno, pero pues esas oligarquías son pálidas al lado de la oligarquía política que ha gobernado Venezuela desde 1958 hasta hoy. Pero hay una cosa, doctor Ursar, que yo quisiera saber. Ahora, usted me dijo la desviación. Esa desviación es importante. Esa desviación es un producto del 18 de octubre. El 18 de octubre, yo era ministro de Relaciones Interiores de Venezuela el 18 de octubre. De modo que soy un buen testigo para saber qué pasaba, qué era el país. Bueno, el 18 de octubre Acción Democrática era un pequeño partido que no tenía ni 20.000 militantes en el país. Cierto. El partido de gobierno, del que yo era secretario general, tenía 250.000 inscritos. Acción Democrática no pasaba de 20.000, que estaban sobre todo en Caracas, Maracaibo, algunas poblaciones del interior.
Y el golpe militar lo dio una minoría de oficiales subalternos del ejército que no pasaban de 130 sobre alrededor de 1.500 oficiales del ejército. Entonces, la primera necesidad de ese gobierno que llegó por un puro azar, porque el 18 de octubre estaba perdido en la tarde, ¿no? Sí, militarmente estaba perdido. Estaba perdido. Pero hubo un hecho que la gente no sabe, que se los voy a llamar la atención sobre esto. El 18 de octubre se ganó por un detalle. El 18 de octubre en la tarde la revolución, la llamada la insurrección, no tenía sino la escuela, la academia militar, que militarmente no vale nada, y el Palacio de Miraflores, que militarmente vale todavía menos. Pero la revolución de octubre se ganó en Miraflores, porque desde Eleazar López Contreras hasta este hombre que está hablando, cuando supimos que había algo, corrimos a Miraflores. A las 5 de la tarde yo estaba en Miraflores, y ahí estaba desde el general López Contreras, desde los viejos generales gomecistas, desde Jovito Villalba, desde los dirigentes sindicales, todo el mundo atrapado allí, inutilizado para la acción. De modo que el 18 de octubre se ganó en Miraflores. Pero sin embargo, en la noche se iban a rendir los rebeldes, y le pidieron a López Contreras la intervención. Yo estaba allí. ¿Y usted estaba allí? Yo estaba en la habitación, el general Eleazar López Contreras. El museo histórico. El doctor Mario Briceño Iragorri, presidente del Congreso, y yo, ministro de Relaciones Interiores, estábamos en un cuarto que era el de Carlos Delgado, por cierto, de la Escuela Militar. Y a las 3 de la mañana entró Carlos Delgado, muy demacrado y muy preocupado. Y yo le pregunté, le dije, ¿cómo está la situación, Delgado? No teníamos ni agua ni luz porque la habían cortado. Entonces dice, y aquello era la batalla del Marne, disparaban, porque armaban a la gente de los cerros y aquella gente no sabía qué hacer con los fusiles y disparaban. Y entonces me digo, está flotante, doctor. Hay muchos muertos, porque la policía está asesinando a mucha gente. Le dije, yo sé lo malo de estas cosas. No, él me dijo, eso es lo malo de estas cosas, que cuando no se dan en media hora se convierte en una tragedia. Dijo eso Delgado Chalbón. Dijo Delgado, y le dije, yo eso es lo malo de los hombres que hacen estas cosas, Delgado. Le dijo, bueno, doctor, pero ya se hizo, y se dirige a General López. Y le dije, general, se impone una mediación. Esto lo digo con toda la seriedad y seguridad y con toda mi responsabilidad de hombre y comprometiendo todo mi honor en lo que estoy diciendo. Se impone una mediación. Usted no quiere servir de mediador. No quiere usted llamar al embajador de los Estados Unidos para proponerle que se convierta en un mediador para poder resolver esta situación. General López se quedó callado y le dijo, yo no puedo hacer eso, le dijo. Yo no puedo hacer eso porque se prestaría muchas interpretaciones y no es ese mi papel, le dijo. Ahora, llame usted a su pariente, el doctor Oscar Augusto Machado, que es un hombre respetado en el país, y dígale que haga la gestión como el embajador de los Estados Unidos. Entonces Delgado se quedó así y dijo, me parece bien, voy a hacerlo, y salió. Y me dijo General López, esta gente está derrotada, esta gente se fue, de aquí salimos. A las 5 de la mañana vino el avioncito de Maracay. Sí. Pero López Contreras tenía razón en no querer intervenir. Era lógico, se hubiera prestado a muchas interpretaciones, y él era un hombre muy responsable, muy cuidadoso de lo que hacía y de lo que hacía. Y al principio había mucha confusión cuando comenzó a generarse el conflicto, incluso armado, pensaban que era un golpe lopecista. López creía que era gente afín o cercana a él que quería de alguna forma colocarle en el poder. Volviendo a retomar el hilo, ese pequeño partido que no tenía fuerza y ese pequeño grupo de militares que era muy pequeño, se vieron obligados a embarcarse en un programa de demagogia inmensa para politizar todo el Estado venezolano. De hecho, politizaron todos los gremios. El Ministerio del Trabajo se convirtió en una fábrica de sindicatos en que se legalizaban todos. Subió el presupuesto. Ah, bueno, claro, pero se legalizaban sindicatos aparentes, 40, 50 sindicatos aparentes. El germen del clientelismo está allí. El germen está ahí. Se politizaron las universidades, se politizaron los gremios, se politizaron todas las instituciones, porque era la manera de crearse un parapeto frente a los militares. Yo voy a contar otra confidencia que es interesante. Estando preso en la escuela militar, yo logré que me dieran permiso para salir a caminar en la mañana en el patio. Y uno de los primeros días, sería el 23, el 24 de octubre, qué sé yo, caminando yo solo en el patio, veo un oficial del ejército que se me acerca, que era el comandante del mayor, entonces Julio César Vargas, que me conocía, me saludó muy respetuosamente. ¿Me permite que lo acompañe, doctor? ¿Cómo no, mayor? Entonces estuvimos caminando. Entonces me dijo, mire, doctor, este golpe lo hemos dado los militares muy a nuestro pesar, porque nosotros todos respetamos y queremos mucho al general Medina.
Y nos ha costado mucho hacer esto. Pero desgraciadamente las circunstancias nos obligaron, estábamos muy mal, en fin, y todo está desastre. Ahora yo le quiero decir que nosotros no hemos dado este golpe para poner a un grupo político en el poder. Y que si los adecos creen que nosotros hemos dado este golpe para ponerlo a ellos en el poder, están muy equivocados. Este es un golpe militar, doctor, no se olvide de eso. Bueno, lo ratificaron el 24 de noviembre. Sí, pero eso fueron 4 días después. Por eso. Sin embargo, el problema de la educación en Venezuela no es sino un aspecto del problema venezolano. Y aislarlo sería un error. Pensar que el problema venezolano es un problema de educación, no. Pasa por la educación el problema venezolano, desde luego, pero no es un problema educativo solamente. Lo que pasa en Venezuela es que a raíz de esa riqueza petrolera inmensa, de ese torrente, de esos 18 planes Marshall que nos tiramos por el lomo, ¿no? El país se distorsionó, dejó de ser un país. Este país que debe ser la envidia de la América Latina desemboca después de haber tirado esa inmensa suma de dinero y de haberse endeudado encima, que es algo que verdaderamente depasa toda posibilidad de pensamiento. De haber votado 18 planes Marshall y haberse endeudado encima de una deuda inmensa. Ese país desemboca ¿cómo? Con las 2/3 partes de la población en pobreza crítica, con ningún servicio funcionando, con una educación espantosa, con un servicio de salud espantoso. ¿Qué es lo que estamos presenciando? El fracaso del Estado petrolero todopoderoso que sustituyó a la nación. El Minotauro que llamó usted. El Minotauro que lo dije. Bueno, ese Estado todopoderoso absorbió a la nación y nos convirtió en un país de dependientes. Todos nosotros, los 4 que estamos sentados aquí, todos ustedes que están oyendo este programa, dependemos del gasto público en alguna forma directa. Sí. Porque todo está subvencionado en Venezuela. Todas las relaciones están falseadas en Venezuela. Y el Estado no puede asumir ese gasto, no lo puede asumir porque sencillamente no tiene cómo, el ingreso no le da para cubrir ese gasto. Pero usted tiene más de 40 años diciendo eso y no le han hecho caso. Y yo me pregunto, ¿usted todavía mantiene la fe cuando usted dijo que este era un país privilegiado porque era un país que necesitaba el esfuerzo del hombre? Pues claro que mantengo la fe, Oscar. Este sigue siendo un país muy rico, Oscar. Este país tiene recursos inmensos, tiene recursos materiales inmensos. En esta miseria, en esta tragedia en que vivimos por botarates y por incapaces de administrar, Venezuela tiene un ingreso anual, actualmente en Venezuela, que pasa de los 20.000 millones de dólares, con lo cual cualquier país latinoamericano declararía fiesta nacional de un año entero. Bueno, y estamos debatiéndonos la miseria porque no sabemos poner orden en la casa, porque tenemos que acometer una empresa gigantesca, tan grande como la independencia, que es reducir el Estado petrolero, que es reducir ese monstruo que se comió al país y abrirle un hueco para que surja una nación, se haga la nación que no supimos hacer con la abundancia. Vamos a ver si somos capaces de cometerla ahora. Eso en 1947 lo dijo con el famoso artículo del festín de Baltasar. Y yo me pregunto, ¿usted sigue creyendo todavía que este es el país en donde todos los días al amanecer, como usted lo dijo en ese año, había que dar gracias a Dios porque me estás dando grandes oportunidades en este país? Todavía hay oportunidades más que nunca, porque tiene los mismos recursos, probablemente más, porque en este momento la posición petrolera de Venezuela es privilegiada en el mundo, y en segundo lugar tiene recursos inmensos de todas otras clases, y en tercer lugar, que debía ser el primero, Venezuela tiene un capital humano que no tuvo nunca. Pero los jóvenes se van para el extranjero ahora. Ya momentáneamente, pero están allí. Decepcionados, frustrados. En este momento en Venezuela hay millares de hombres que han pasado por las mejores universidades del mundo, que tienen los mejores conocimientos técnicos y científicos en todas las ramas fundamentales del conocimiento. Eso no lo tuvo Venezuela nunca. Con esos recursos y con esos hombres, ¿por qué estamos en donde estamos? Fíjese lo siguiente, hablemos porque hay una dirigencia que fracasó. Ahora yo me pregunto, ¿se recupera un país cuando hay una dirigencia que ha fracasado? ¿Tenemos dentro de este esquema los recursos para sacar el carro del foso en donde ha caído? Hay una cosa importante, Oscar. Yo no voy a clasificar si tenemos esa dirigencia o no, porque es meterme en una camisa 11 varas en que no me quiero meter. Pero hay un hecho cierto. Por primera vez, desde que asumió la presidencia de la República el doctor Rafael Caldera, en el mes de abril pasado, públicamente, solemnemente, ante el Congreso Nacional, el presidente reconoció que Venezuela estaba atravesando una de las peores crisis de su historia. Eso había sido negado hasta ese momento. Ese reconocimiento es muy importante. Y no solamente ese reconocimiento, sino que pasó de inmediato a tomar unas medidas muy importantes, como fue la liberación de los precios, como fue el aumento de los precios de la gasolina, como fueron otras cosas que se hicieron. Ahora eso es incompleto y está contradicho en gran parte
por el aumento del gasto público que ha seguido haciéndose, porque el Estado dadivoso no ha disminuido en un centavo, evidentemente, pero es porque no queremos hacer lo que hay que hacer. ¿Y por qué no lo queremos hacer? ¿Por ciegos y torpes? No. Es porque en gran parte somos unas bacterias que hemos nacido de la infección. Eso. Y hay mucho interés en que esto no se cambie. Hay mucho interés, hay mucha gente que depende de las empresas fracasadas del Estado y no quiere que se liquiden. Hay mucha gente que deriva su manera de subsistir de dádivas, de subsidios del Estado y quiere que eso no se acabe. De modo que la resistencia está en nosotros mismos. Es muy posible, porque hay gente que ha vivido de eso, es que hay mucha industria que se ha creado del favor oficial, del mercado artificial. Entonces, doctor, esto significa que Venezuela es un archipiélago de intereses en donde cada quien quiere el cambio, pero no quiere que le afecten sus intereses. Pero hay dos cosas muy importantes, que el problema es inmenso y no puede ser ignorado porque nos va a devorar, y que una inmensa mayoría de los venezolanos está consciente de que tenemos que hacer cambios gigantescos con grandes sacrificios para todos y que no hay atajo para salir de esa. Pero es posible ese cambio mientras hay una raíz caribe, que todo venezolano quiere ser vivo, que es individualista, que juzga al Estado por lo que recibe del Estado y que el honorable es pendejo, como lo dijo usted. Nosotros tenemos la tendencia, y es una tendencia venezolana, a hablar mal de nosotros mismos, Oscar, y a pintar los peores de lo que somos, que creo que... No, y fuera mucho más, sobre todo en Miami. Exageramos la nota. Yo creo que el país es más maduro de lo que uno piensa. Acuérdese usted, por ejemplo, de este hecho, que es un hecho simbólico. En Venezuela se pensaba que el precio de la gasolina era intocable. Que el día que a algún gobierno en Venezuela se le ocurriera sincerar el precio de la gasolina, no seguirla regalando para que se la lleven para el extranjero y para todas partes, poner un precio, el precio que cuesta producirla, que ese día se acababa el país. Que ese día venía un estallido social espantoso y la gente se lanzaba a las calles. Se hizo y no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Por un milagro de San Caralampio. ¿No será porque la gente cree que el gobierno, con todos sus errores, es más honesto? No, aparte de que crea que es más honesto, que es muy posible, es que la gente es más razonable de lo que nosotros pensamos. Hay una reserva gigantesca, tan valiosa como el petróleo, que es el buen sentido del pueblo venezolano, que lo ha demostrado hasta ahora, pero evidentemente es un país más maduro de lo que uno piensa, que ha aceptado medidas tan dramáticas y en las que se les tenía tanto miedo y tan absurdamente como el precio de la gasolina, y ese país puede racionar también si se le explica claramente por qué hay que hacer una especie de Nostradamus venezolano, porque usted ha dicho todo lo que va a pasar, y lo ha dicho desde hace 40 o 50 años, ¿verdad? Y los mismos problemas siguen, y usted ha estado clamando en el desierto. Usted, si uno revisa su labor periodística, especialmente 47, 48, uno se queda impresionado, uno dice, bueno, pero este hombre no es un escritor, es un vidente, porque todo lo que usted dijo en aquella época está pasando. Entonces yo me pregunto... Bueno, es que estaba de anteojito. Ajá, pues yo me pregunto... Pero eso es lo de evidente. Pero ¿qué va a pasar? No evidente, sino evidente. Pero yo he tenido una desgracia, ¿no? Que mientras yo trataba de abrir una pequeña cátedra explicándole al país los peligros y lo explicaba muy bien en el lenguaje de Kinder. Al lado me pusieron el más grande joropo que se ha puesto en Venezuela, invitando a la gente a la responsabilidad y a entrar en el reparto de dinero. Era muy difícil luchar contra eso. Doctor, en esa pregunta que usted hace hay dos cosas que vale la pena de separar, ¿no? La primera es si vale la pena que Venezuela aproveche sus recursos para pagar esas deudas y reemprender el camino de irresponsabilidad y de gasto público y de paternalismo. Evidentemente que no. Si es para eso que vamos a hacer el esfuerzo, mejor es que no lo hagamos, ¿no? Mejor es que no lo hagamos. Ahora el otro es PDVSA. Con el petróleo al venezolano le ha pasado una serie de cosas muy curiosas. El petróleo se ha mitificado en el país. La presencia del petróleo ha desbordado los límites de un recurso natural para convertirse casi en un símbolo de nacionalidad, cosa que es absurda y irracional. Por lo demás los hombres somos muy racionales, ¿no? Entonces tenemos la idea de que el petróleo es nuestro y de que no podemos negociar con el petróleo porque uno no negocia con su mamá. Bueno, eso es una cosa ridícula, ¿no? Eso es ridículo. El petróleo es un recurso, como lo es el oro, como es la tierra vegetal, como son las bellezas naturales, un recurso
que se puede explotar inteligentemente o torpemente, sí, claro, con el que se pueden hacer buenos negocios o malos negocios. Lo que pasa es que los politiqueros fueron los que vendieron y promovieron ese concepto de símbolo de identificación del nacionalismo. Del nacionalismo. Bueno, entonces, el petróleo es el principal recurso que Venezuela tiene, y por lo tanto sería absurdo que Venezuela dijera: me muero de hambre sobre una montaña de grandes recursos porque mi dignidad nacional me impide negociar con esto. Bueno, eso sería verdaderamente un caso para el libro de Ripley, ¿no? Pero es correcto, doctor Ursula, petróleo, para que un parlamentario llegue a costar 77 billones de bolívares a la nación. Bueno, por la inflación y por la pérdida de valor del bolívar. Pero volvamos al punto. Entonces, si partimos de la base de que el petróleo es un recurso que puede ser inteligentemente aprovechado o no, y que es el principal instrumento que Venezuela tiene para poder salir de sus dificultades actuales, no solamente, sino para poder reemprender el camino hacia una nación normal, que es lo que debemos tener en la cabeza. Debemos pensar que ese recurso hay que utilizarlo. Con respecto a PDVSA habría que decirse lo siguiente: PDVSA es un monopolio, y no hay en el mundo ejemplo de un monopolio eficiente. De modo que si nosotros pensamos que el petróleo es un recurso y que se puede explotar, esa explotación puede ocurrir de dos maneras: o que la hagamos directamente, en lo que no hemos sido muy afortunados, porque lo que hemos hecho es hacer disparate sobre disparate, y PDVSA es una empresa a la que no se le ha hecho una auditoría internacional hace muchísimos años, ¿no? Y que sería un milagro que fuera un modelo de eficiencia, porque no tiene competencia, y más sano sería para Venezuela que hubiera 2 o 3 explotadores de petróleo compitiendo y ofreciendo mayores ventajas unos que otros bajo la vigilancia de ellos mismos y del Estado venezolano, que este mito sagrado, esta especie de religión terrena en la cual el petróleo es sagrado y PDVSA es un sacerdote y no se puede tocar nada que Pero ¿cómo se haría para evitar que despilfarren ese petróleo? Bueno, pues, ese es el gran problema. Ahí estamos. Si el país ha madurado, si modificamos el sistema electoral, si esos hombres, y que son legiones de hombres preparados en la mayor universidad del mundo, vienen a asumir la dirección del país y no los políticos profesionales que nos han metido en este callejón, las cosas pueden cambiar. Ahora mire, ¿hay posibilidad de que esta Venezuela que está perdiendo la esperanza, esa nueva generación formada en las mejores universidades del mundo, asuma el control del país? Yo no sé si hay la posibilidad o no, hay la necesidad, que es distinto. Sobre el Consejo Supremo Electoral. Porque no cambia la infección. Es que mientras exista este Estado monstruoso, que lo penetra todo, que lo domina todo, que lo desfigura todo, las ocasiones de corrupción son gigantescas, desde la que tiene el presidente de una empresa del Estado hasta que tiene el más modesto guardia que está en una frontera. ¿Usted no cree, doctor, que ahora las cosas en Venezuela se hacen más difícil para que haya más negocios ilícitos? Porque en Estados Unidos y en los países desarrollados el objetivo es que todo sea más fácil. En Venezuela todo es más difícil. Bueno, eso forma parte del complejo de la explotación. Mientras más permisos, más posibilidades de cobrar una comisión. Mientras más trámites, más posibilidades de corrupterla. Y este Estado monstruoso ha creado pues todo ese mecanismo por el cual hay una escala de corrupción que desciende desde los más altos cargos hasta los más modestos, porque no se cambia lo fundamental. Luchar contra la corrupción es una cosa absolutamente abstracta. ¿Pero qué es lo fundamental? Es como decir a la gente: sean buenos. Usted dice no se cambia lo fundamental, pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es el tamaño del Estado. Es que mientras tengamos este Estado monstruoso que está metido en todo, vamos a tener una corrupción inmensa, porque el poder de decisión que tienen millones de funcionarios tiene un precio. ¿Y qué hacemos, doctor, con la naturaleza humana del venezolano, la naturaleza caribe? La que usted ha enfocado muy bien, la que convierte en pendejo el honorable. ¿Qué hacemos? Yo no creo que el venezolano sea un vagabundo o un pícaro. Lo hemos invitado a ser un pícaro. Le hemos dado 50 años de pedagogía picaresca. Le hemos enseñado a admirar al vivo. No le hemos dado sino muy pocos ejemplos de virtud. Pero el fondo del venezolano es honesto. En Venezuela todavía hay una mayoría de gente honesta. Hay una clase media venezolana honesta. No tengamos esa visión tan negativa. Los venezolanos no somos tan malos como pensamos nosotros mismos. Hemos hecho muy mal, hemos desembocado en un fracaso nacional inmenso, pero podemos los venezolanos sacar al país de ese atolladero. Tenemos los medios y tenemos la gente. Lo que nos falta es la decisión y la convicción para hacerlo. Ahora, Por ejemplo, yo le voy a citar sino 2 casos. Las privatizaciones.
la primera manera de entrar al monstruo del Estado es pasar a privatizar rápidamente, inteligentemente y eficazmente esa piña de empresas perdidosas que son las que han llevado a Venezuela a este desastre. La deuda que tiene Venezuela actualmente, y esto es bueno que los venezolanos lo recuerden, no la contrajo el Estado venezolano, la deuda externa, que se acerca hoy a los 40.000 millones, ya actualmente sí hay parte, pero el grueso de ella no la contrajo el Estado venezolano ante el Congreso y con base a las leyes de crédito público. La deuda pública de Venezuela la crearon clandestinamente, ocultamente, disimuladamente, torpemente y escondidamente las empresas del Estado venezolano. Y una buena mañana los venezolanos nos despertamos sabiendo que debíamos 30.000 millones de dólares a 400 bancos del mundo entero que nos entregaron como regalo de Pascua a las empresas venezolanas. ¿Y por qué tanto miedo a la privatización, doctor? Yo pregunto, ¿cómo hacemos para que el politiquero sea reemplazado por el gerente? Bueno, en primer lugar, separar la política de la gerencia y por eso privatizar. Esas empresas deben pasar a ser propiedad privada, a ser propiedad de empresas que realmente sean empresas. ¿Y por qué le tiene tanto miedo a la privatización, al término incluso? Porque vive mucha gente de la no privatización, mi querido amigo. Hay mucho interés ligado con la no privatización, porque hay mucho interés en que no se privaticen por todas esas razones que usted conoce, y el Estado venezolano es complaciente en eso. Esa situación de los bancos ha debido liquidarse en 2 años, aunque hubiera habido pérdidas. Ha debido esos bancos liquidarse rápidamente, pasarlos al sector privado o cerrarlos, o declararlos en quiebra, que es una palabra que le tenemos horror. Ha quebrado la nación, han quebrado otras empresas, pero no queremos declararlas en quiebra. Pero le tienen miedo a la verdad. Le tienen miedo a la verdad y vivimos el disimulo. Esos señores que depositaron sumas de dinero pequeñas, medianas o grandes en esos bancos fallidos del Estado, no sabían que eso era una función especulativa la que estaba ocurriendo allí, que pagar 80% de intereses no es posible en ninguna economía del mundo, no estaban corriendo un riesgo de jugadores. Claro. Y ahora el Estado venezolano, es decir, todos nosotros y los que están oyendo, tenemos que pagar ese dinero porque no es posible que los señores pierdan el fruto de su especulación. Desde luego que hay salida, que existen las maneras de salir, que existen los pasos por los cuales saldríamos, que existe el plan para salir, pero hay mucho interés de por medio en que no se haga porque mucha bacteria vive de esa infección, ¿verdad? Y no quiere, por lo tanto, que venga el desinfectante. Claro. Eso es evidente. Ahora, yo no voy a opinar sobre el documento este que ha sido publicado por la revista SIC y por el grupo Gumilla, que es un grupo muy activo y muy estudioso y con ideas muy radicales. Pero yo sí voy a decir una cosa, y es que estamos viviendo en anarquía. Estamos en una quieta anarquía, sí. Estamos en una tranquila anarquía, pero el país se está desintegrando. ¿A dónde puede conducirnos esa quieta anarquía? A una violenta anarquía. Podría, entre otras cosas, llevarnos a eso. Estamos en una quieta, en un tranquilo proceso de anarquía en que el país se está desintegrando. Entre nosotros no funcionan los hospitales, no funcionan los servicios públicos, las autonomías municipales y estatales no se sabe qué dimensión tienen y se ejercen al capricho de cada funcionario. ¿No ha aumentado la corrupción con la descentralización? Debe haber aumentado, porque hay más oportunidades. Claro. De meter la mano. Claro. Más municipio, más alcalde. Fíjese, alrededor de las decisiones económicas que ha anunciado... Le iba a decir a propósito, que es curioso, y es bueno que la gente lo sepa, porque la gente no mira esas cosas. Nueva York tiene un alcalde y un consejo municipal. París tiene un alcalde y un consejo municipal. Londres tiene un alcalde y un consejo municipal. Madrid tiene un alcalde y un consejo municipal. Moscú tiene un alcalde y un consejo municipal. Caracas tiene, por el momento, 5 alcaldes y 5 consejos municipales. Es que estamos locos. Desde luego. Pero digo, el problema no es eso. El problema no es amenazar con una situación caótica o de violencia. Las cosas que tiene que hacer Venezuela para enmendar su rumbo son urgentes y fundamentales. Y no puede ser la consideración externa, cobardona, estúpida, de que hay que hacer esto porque la gente va a bajar los cerros. A mí me parece eso de las cosas más humillantes que he oído nunca. Hay que hacer esto porque hay que hacerlo, porque el país no puede seguir por un camino de errores y disparates que lo ha llevado a este inmenso fracaso. ¿Pero cuál sería la más urgente, doctor?
La más urgente es sincerar el gasto público, la más urgente es reducir el Estado, la más urgente es acabar ese monstruo que fabricamos con la riqueza petrolera, que es el Estado venezolano, que es la fuente de toda la corrupción y de todo el desastre. Mi querido amigo, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, de vivir en una economía subsidiada que nos daba a todos para vivir, a vivir en una crisis subsidiada que en alguna forma nos está dando a todos para seguir viviendo, y ese es el gran riesgo que estamos corriendo, que nos resignemos a vivir en la crisis subsidiada. Y ahora, no que nos demos cuenta de que esto no puede seguir. Mientras tengamos voy a hacer algo, tocar fondo nunca. Lo que llamaría un sociólogo pedante, salirme del contexto, volver a la historia inmediata. ¿Usted le hubiera levantado una estatua al general Juan Vicente Gómez? Si hubiera estado en sus manos. Yo no sé si yo le hubiera levantado una estatua al general Juan Vicente Gómez, que es cosa anecdótica. Quiero decir que el general Juan Vicente Gómez es uno de los hombres más importantes de la historia de Venezuela. Juan Vicente Gómez hizo cosas fundamentales, increíbles. Cerró un siglo de guerra civil. Un siglo de guerra civil, eso parece mentira. Acabó con la guerra civil en Venezuela. Acabó con los caudillos en Venezuela. Creó las bases de un Estado nacional. Pagó la deuda pública. Creó un ejército nacional gracias al cual el país se ha podido mantener a salvo de todas las aventuras que han podido ocurrir en estos tiempos. Y preparó la transición para la democracia. Esa es una cosa que yo he dicho y la gente me ve como un loco. Le digo, sí la preparó. ¿Quién escogió al sucesor de Juan Vicente Gómez? ¿Fue un consejo de notables el que escogió el sucesor de Gómez? ¿Fue una elección popular? No. Fue Juan Vicente Gómez que 5 años antes de morir, por primera vez en su vida puso a un militar profesional de gran prestigio en el Ministerio de Guerra. No sabía él que estaba designando su sucesor y que el hombre que estaba en ese cargo a la hora que él cerraba los ojos gobernaba Venezuela. De modo que el hombre que dio el paso esencial para que viniera la transición hacia la democracia fue Juan Vicente Gómez, escogiendo como sucesor nada menos que Lázaro López Contreras. Y tengo esperanza, señores, porque tenemos identificados claramente los disparates que hemos hecho. De modo que si insistimos en ellos es por estupidez o por otras razones peores. Porque tenemos los recursos materiales para salir de las circunstancias y porque tenemos los recursos humanos para salir. Sería verdaderamente una maldición increíble el que los venezolanos no pudieran darse cuenta de que tienen que salir de esta situación, que tienen los medios materiales, los medios humanos para salir y que los pasos que hay que dar son sabidos y conocidos por todos y que lo que basta es que los pongamos de acuerdo para salir adelante. Comparte si crees en la libertad económica.